Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta actividad académica que realiza la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología. Eh, Muy contento por la actividad que vamos a hacer hoy. Es una actividad que van a realizar los residentes de segundo año de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali. Es la primera vez que nos van a acompañar y, como les decía, pues muy contentos de que participen en este espacio académico. Este espacio fue creado y diseñado para que eh, vinculemos, por así decirlo, a las universidades con las actividades académicas que realiza la sociedad. Una vez al mes realizamos una actividad con algunos de los residentes de los diferentes programas de la Universidad del Valle, la Universidad de ICESI y ahora la Universidad Pontificia Javeriana de Cali. Muchas gracias a los doctores por aceptar la invitación y realizar esta actividad académica. En la noche de hoy, los residentes han preparado un tema y es anestesia libre de opioides, pros y contras, un tema que para algunos anestesiólogos puede que no sea nuevo, pero para otros eh, sí es algún tópico de la anestesia que pueda ser nuevo y es un tema bastante interesante y de mucha actualidad. La actividad la realizó los doctores David Esteban Erazo Bolaños, Valeria Otálora Sánchez y Tatiana Pavón Henao. Los tres son residentes de segundo año de anestesiología de la Pontificia Universidad Javeriana. La charla fue diseñada y en conjunto con la doctora Comaroni y el doctor Cañas, que son los docentes de los residentes, y esta noche también nos acompaña como tutor el doctor Juan Manuel Gómez. El doctor es anestesiólogo de la clínica Imbanaco, anestesiólogo pediátrico y docente de la Universidad Javeriana y docente de la Universidad del Valle de Anestesiología. Muy buenas noches, doctores, y muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación, e igual a todas las personas que nos acompañan esta noche. Bienvenidos y adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Valeria Otálora Sánchez. Yo soy residente de segundo año de anestesiología de la Javeriana Cali, como lo acaba de indicar el doctor. Y en la noche de hoy, junto a mis compañeros David Erazo y Tatiana Pavón, vamos a hablarles sobre anestesia libre de opioides en una modalidad de pros y contras. Entonces, el contenido que vamos a llevar a lo largo de esta presentación es este. Al inicio vamos a hablar un poco de unas generalidades y dejar unos conceptos claros para poder abordar el resto de la presentación. Vamos a hablar un poco del dolor, vamos a tocar también unos tópicos relevantes sobre los opioides y pues de interés para este tema. Ya luego nos vamos a centrar entonces en el debate de los pros y los contras de la anestesia libre de opioides u OFA, que son sus siglas en inglés. Vamos a tener unas conclusiones finales y una bibliografía en la cual basamos esta presentación. Entonces, para empezar, sobre las generalidades de los conceptos que vamos a hablar, vamos a empezar por estos dos. Primero, entonces, definir qué es la anestesia libre de opioides. Vamos a tener entonces qué es una anestesia intraoperatoria en la que no se utilizan opioides con la premisa de que esto nos va a generar unos menores efectos adversos que estén pues ligados al uso de opioides, pero que igual debemos tener siempre un dolor posoperatorio y un buen control del dolor posoperatorio que sea igual al de la anestesia que se ha usado pues a lo largo de la historia basada también en opioides, eh, o que incluso pueda ser superior. Tenemos otro concepto que pues es la analgesia ya multimodal o anestesia también multimodal, que va a consistir en el uso simultáneo de diversas estrategias analgésicas que van a ser tanto farmacológicas como no farmacológicas y que tienen como un fin el ahorro de opioides. Entonces vamos a ver que en general en la literatura cuando buscamos anestesia libre de opioides siempre va a estar muy comparada con esta otra técnica que es la anestesia ahorradora de opioides. Otro concepto que también debemos tener claro entonces es el de anestesia general. La anestesia general entonces va a ser un estado reversible inducido por fármacos que se caracteriza por esto que vemos aquí, por la inconsciencia, por la amnesia del paciente, la antinocicepción,
la inmovilidad, que pues no siempre está requerida dependiendo del procedimiento, pero algo que sí debería estar siempre es el mantenimiento de la estabilidad fisiológica, como lo vemos. Y pues un foco aquí es el tema de la antinocicepción, porque a lo largo de la presentación vamos a ver que pues el opioide se ha usado para abordar este aspecto de la anestesia general, para poder brindar principalmente una antinocicepción. Entonces vamos a hablar un poco del dolor, ya que nos estamos fijando en esto de la antinocicepción. Y para empezar, debemos también tener muy claros estos dos conceptos, qué es la nocicepción y qué es el dolor, y que son conceptos diferentes, pero que a menudo se suelen como sobreponer o confundir o pensar que son sinónimos cuando no lo son. Entonces, la nocicepción va a ser la propagación a través del sistema sensorial de estímulos potencialmente nocivos y dañinos. Por la otra parte, el dolor va a ser la percepción ya consciente de esa información nociceptiva. Entonces va a ser ya el momento en el que el paciente o la persona logra integrar estos estímulos que ha recibido a lo largo de su sistema nervioso y todos estos pues, potenciales de acción, cómo lo interpreta ya él y lo experimenta como dolor. Bajo esta premisa, entonces, el paciente que está bajo anestesia general pues no experimenta dolor, experimenta nocicepción y nuestra intención es modular esa nocicepción. Otros conceptos que también deberíamos entonces tener claros es la definición, ¿no?, del dolor, que en el 2020 la Asociación Internacional de Estudios del Dolor hizo una nueva revisión y pues propuso esta nueva definición, que es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. Ellos mencionan esto y también muchos otros conceptos, por ejemplo, el que ya hablamos, que la nocicepción no es dolor, que son términos diferentes, que una persona que no logre expresar que está sintiendo dolor no quiere decir que no lo tenga, que el dolor está mediado definitivamente por las vivencias subjetivas de cada persona y su entorno sociocultural, entonces pues va a ser algo completamente personal. Otro ítem para tener también presente para lo que vamos a hablar durante este debate es la crisis de abuso de opioides, que pues ya vamos a ahondar un poco en eso, pero entonces ha tenido unas olas, primero en los 90, luego en el 2010, luego en el 2013, ya lo vamos a ver un poco más a fondo. También tener presente que los opioides continúan siendo un componente central en el manejo del dolor agudo posoperatorio, y que el dolor agudo posoperatorio en general sigue siendo una entidad que puede ser a veces de difícil manejo, que puede ser a veces mal manejada y que si no se da un correcto tratamiento, pues va a tener efectos nocivos en la recuperación de los pacientes. ¿Cómo lo son, por ejemplo? Entonces acá vemos implicaciones del manejo inadecuado del dolor. Sabemos que estos pacientes van a tener un mayor riesgo de TBP por pues, la quietud que van a tener debido a su dolor, una mayor incidencia de delio posoperatorio, más complicaciones respiratorias, principalmente neumonía de atelectasias, va a haber insatisfacción del paciente, va a haber un aumento en la respuesta al estrés debido a que se liberan catecolaminas y pues estas van a tener un impacto hemodinámico que en un paciente que tenga de base factores de riesgo pues va a ser bastante deleterio. Va a tener una movilidad reducida el paciente y no va a colaborar esto con la recuperación inmediata, y también aumenta el riesgo de delirium, el mal control del dolor. Entonces aquí para recordar un poquito rápidamente la fisiopatología del dolor, entonces vamos a tener que el dolor, digamos, lo podemos dividir en 4 momentos: la fisiopatología, inicialmente la transducción, que va a ser esa generación del potencial de acción que se transmite por las fibras A delta y tipo C, eh, cuyo cuerpo celular está en el ganglio de la raíz dorsal. Luego ella entonces va a ser una primera sinapsis con la segunda neurona. Esto ocurre entonces en la raíz dorsal de la médula, en el asta dorsal de la médula, y ya a partir de aquí, esto lo vamos a llamar transmisión, va entonces a subir el impulso a diferentes puntos del sistema nervioso, va a tener diferentes comunicaciones y señales, va a viajar por el tracto espinotalámico y espinoreticular, y vemos que entonces va a integrar en el núcleo del tracto solitario, en la sustancia periaqueductal, en la amígdala, en el tálamo, y del tálamo finalmente va a irse entonces a la corteza
sensorial donde el paciente va a tener esta percepción ya al momento de la integración del dolor, pues de todas las señales que ha recibido y finalmente la percepción. Y por último, entonces vamos a tener las vías descendentes donde ya vamos a ver es la modulación del dolor, que va a ser las diferentes también interconexiones que se dan con partes del sistema nervioso y donde también interactúan otras sustancias que pueden hacer una modificación tanto a la baja como a la alta de esa percepción dolorosa. Entonces aquí por lo menos tenemos los opioides endógenos que van a actuar a nivel presináptico generando inhibición y por esa razón pues modulan el dolor. Entonces pues es muy importante, ya vimos entonces en la anestesia general la parte de la nocicepción y cómo la vamos a monitorizar. Idealmente, pues deberíamos poder monitorizarla. Sin embargo, esto es controversial. Hasta el momento y en la actualidad no hay ninguna monitoría que sea aprobada y que esté ya como estandarizada para medir la nocicepción. No hay una aplicación clínica del todo probada. Hay muchos, pues, como monitores en curso, pero nada aprobado. Es difícil como tener medidas objetivas para medir la nocicepción en el paciente anestesiado porque muchas veces se ven interferidas por otras cosas del intraoperatorio. Por ahora lo que hacemos siempre es guiarnos un poco por la respuesta hemodinámica, la taquicardia, la hipertensión del paciente, eh, y es lo que hasta ahora pues hemos hecho. Pero entonces, eh, dale, en este artículo, entonces lo que tenemos es como una revisión de qué se tiene hasta el momento de todas las monitorías de nocicepción que están estudiándose en curso. Ellos nos aportan esta tablita que lo que planea es enseñarnos los parámetros que podemos medir y pues hasta el momento qué monitores existen que lo hagan. Hay unos efectos de la nocicepción que son somáticos y autonómicos y eso podemos de una forma u otra medirlo y objetivizarlo en el paciente anestesiado. Entonces, dentro de los somáticos vamos a tener la parte motora, ya los movimientos, esto lo podemos medir a través de respuestas de flexión ante el estímulo nociceptivo y electromiografía. Vamos a tener ya respuestas sensoriales a nivel cortical y en la parte autonómica, que es lo que más se ha estudiado, entonces vamos a tener con la respiración la variabilidad de la frecuencia cardíaca que se da con la respiración, la respuesta hemodinámica, como ya lo mencioné previamente, entonces por algoritmos y cambios entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial, poder dar una medida objetiva pues de la nocicepción, la respuesta sudomotora, que va a ser entonces la sudoración del paciente y los cambios en la conductancia eléctrica de la piel, cambios pupilares por pupilometría y respuestas neuroendocrinas ya al estrés. Entonces, de todo esto, lo que tiene más evidencia, lo que más se ha estudiado hasta el momento es el ANI, que es el índice de nocicepción y analgesia. El ANI entonces lo que hace es analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca aplicando unos sensores en el pecho del paciente. Es fácil de usar, es lo que más está estudiado hasta el momento de monitoría de nocicepción. Sin embargo, se va afectado por diferentes cosas, como lo son todo lo que se meta con el influjo parasimpático, eh, condiciones de base cardíacas de un paciente. Entonces, pues por esa razón aún es como un poco contradictorio sus resultados y no se recomienda del todo. Este va de una escala de 0 a 100. El monitor lo que nos va a dar es un valor entre 0 y 100, siendo 100, o sea, en lo que más se aproxime a 100 va a ser entonces un adecuado control de la nocicepción, quiere decir que hay un influjo parasimpático alto y esto también se traduce como un estrés reducido, entonces por esta razón es, digamos, el objetivo al que queremos llegar. Por lo contrario, valores cercanos a 0 quiere decir que el paciente está experimentando nocicepción y deberíamos optimizar el manejo que estemos dando antinociceptivo. Entonces, hablemos también un poco de los opioides, ya que esta técnica pues lo que planea es evitarlos. Entonces, los opioides en la anestesia general los buscamos y nos han interesado porque disminuyen la necesidad de hipnóticos y aseguran una analgesia efectiva. Adicionalmente, van a controlar la respuesta al estímulo nociceptivo y esto va a traducirse en un control de las reacciones cardiovasculares y los desenlaces negativos que pues esto me pueda generar, más aún en pacientes de riesgo. Eh, Hay una amplia gama para escoger opioides, hay muchas potencias diferentes, lo cual pues nos sirve porque tenemos un buen arsenal.
Pero entonces, ¿por qué, digamos, los buscamos evitar? Pues porque hay que tener muy presente que tienen unos efectos secundarios que no son inocuos, que no son infrecuentes y que van desde leves hasta muy graves y mortales, como lo son, pues ya conocemos la náusea y vómito, el prurito, la sedación, el delirio, la constipación y pues ya más graves como la depresión respiratoria y el gran riesgo de abuso y dependencia y farmacodependencia de estos medicamentos. Entonces, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos ha hecho una declaración sobre opioides. Ellos pues mencionan que los opioides son esenciales sí en el tratamiento del dolor, pero que tienen un potencial alto de abuso, que hay una diferencia del acceso entre países de bajos y medianos ingresos versus los de altos ingresos. Los de altos tienen definitivamente un mayor acceso a opioides, una mayor facilidad a encontrar pues opioides en las prescripciones médicas y que se los dispensen versus los países de bajos y medianos ingresos. Y que finalmente pues se debe llegar a un compromiso entre paciente y médico con una adecuada educación, establecer pues muy bien los riesgos, los beneficios y enseñar el uso responsable de esto cuando lo vamos a formular. ¿Dale? Por último, entonces, sobre los opioides, lo que también faltaría hablar es de esta crisis de opioides y entonces, ¿por qué inventarnos una técnica que no contenga opioides? Pues a lo largo de estos años últimos, desde los 90, se han dado unas diferentes olas de muertes por sobredosis secundaria al abuso o al uso de opioides. Entonces, esto pues ha creado unas alarmas, principalmente en Estados Unidos, que es el que más ha sufrido esta crisis. Y de ahí surge entonces la idea de, bueno, hagamos una técnica que no incluya estos medicamentos que nos están causando estas muertes. La primera ola entonces fue a eso de los 90 y fue porque prescribíamos muchos opioides. Entonces empezaron a haber muchas muertes por sobredosis. Luego la segunda ola que empieza en el 2010, vemos que se da es más por el consumo de heroína, ya de uso recreativo, ya no es por prescripción médica, sino porque están consiguiendo heroína pues en el mercado negro. Y la tercera ola que empieza en el 2013 vemos que es por un aumento en la sobredosis secundaria al consumo de opioides sintéticos, principalmente fentanilo y tramadol. En la actualidad nos podemos estar enfrentando a la cuarta ola, que es también por opioides sintéticos, por fentanil principalmente, que se produce en el mercado negro y se consume de manera recreativa e ilegal. Eh, por el mal como acoplamiento a las guías de la CDC y de diferentes entidades sobre el uso de opioides y por el tema de la pandemia, pues que hace poco terminamos de vivir. ¿Dale? Y entonces también llama la atención que pues el comportamiento es un poco paradójico en cuanto a que ya sabemos que la primera ola fue porque prescribíamos muchos opioides, pero lo que vemos después es que la prescripción de opioides ha ido disminuyendo hasta un menos 43% desde el 2010 hasta hoy. Entonces, ¿por qué se sigue muriendo la gente si no estamos prescribiendo tantos opioides? Y antes ha aumentado exponencialmente un 140% desde el 2010 las muertes por sobredosis de opioides. Pues esto es por lo que les explicaba previamente, que el consumo ahorita es más por drogas producidas en el mercado negro y consumidas de manera recreativa. Y pues si tuvieron la oportunidad de asistir al congreso de este año, la doctora Trescott, que es la que hace este artículo, parte de las colaboradoras de este artículo, dio una charla muy buena hablándonos sobre esta crisis de opioides y sobre mitos y realidades alrededor de esta crisis y de que realmente no son los pacientes a los que les prescribimos opioides porque los necesitan, porque tienen dolor, los que se están muriendo, sino más vale es un mal uso y abuso de opioides de otra forma que no va ligada a nuestras prescripciones médicas. Bueno, y ahorita ya vamos a continuar con los pros y contras de la anestesia libre de opioides, después de haber hablado un poco de las generalidades y el uso de los opioides. Entonces, pues vamos a evaluar si hay indicaciones en pro de la anestesia libre de opioides. Entonces tenemos, primero vamos a hablar del consumo de opioides. Aquí vamos a encontrar los pacientes con adicción a opioides y que están en manejo con opioides, ya sea por un dolor crónico.
En pacientes quirúrgicos con farmacodependencia van a tener un mayor riesgo de dolor agudo posoperatorio intenso, mientras que consumen más opioides posoperatorio. Es decir, que van a tener aumento de riesgo en la cronificación del dolor posoperatorio. En estos pacientes se ha estudiado, pues se ha evaluado, se han hecho diferentes hipótesis para evaluar la posibilidad de disminuir o evitar el consumo de opioides intraoperatorio para disminuir de esta forma el riesgo de hiperalgesia, de dolor agudo postoperatorio y cronificación del dolor. Sin embargo, hasta el momento no se ha evidenciado que el evitar el uso de opioides intraoperatorio pues, nos lleve a estos desenlaces. Por otra parte, pues tenemos los pacientes que van a cirugía oncológica. Los opioides disminuyen la inmunidad celular y humoral, es decir, que están implicados en la supresión de la respuesta inmune y se cree que pueden influir en la cirugía oncológica al aumentar el riesgo de infección y de metástasis. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia disponible para sugerir formalmente que se deben de evitar los opioides durante la cirugía. Por otra parte, tenemos los pacientes pues, que son obesos. En este estudio, el impacto de la anestesia sin opioides en la anestesia sin opioides en la analgesia y la recuperación después de la cirugía bariátrica, un metaanálisis de estudios controlados aleatorizados. Se revisaron 8 estudios que reclutaron 485 pacientes participantes que fueron publicados en los estudios entre el 2003 y el 2022, que se incluyeron para el análisis pues, cuantitativo. La edad de los participantes estuvo entre 30 a 51 años, con un índice de masa corporal entre 38 a 61 kilogramos por metro cuadrado. Los resultados del metaanálisis actual pues demostraron que la anestesia libre de opioides se asoció con una disminución en la puntuación del dolor en las 24 horas del posoperatorio, mostrando la mejoría tanto en la intensidad del dolor y el consumo de opioides y adicionalmente en la disminución de las náuseas y vómito posoperatorio. Adicionalmente, pues teniendo en cuenta el riesgo aumentado de estos pacientes con el uso de opioides en esta población de pacientes obesos, este enfoque podría recomendarse en la práctica clínica. Por otra parte, tenemos los pacientes con apnea obstructiva del sueño, en que sabemos que pues evitar medicamentos que tengan un mayor riesgo de presión respiratoria, como lo son los opioides, en pacientes que ya tienen de por sí riesgos de depresión respiratoria, nos va a ayudar a disminuir el riesgo de complicaciones posoperatorias. Entonces, en este tipo de pacientes, pues en todos los pacientes que puedan beneficiarse de anestesia libre de opioides van a ser aquellos que son los más sensibles a los efectos secundarios nocivos de los opioides. Entonces, bueno, para continuar, vamos a revisar este artículo también, que es la anestesia libre de opioides, los pros y los contras. Es un artículo publicado en el 2022, es una revisión narrativa que evidencia, pues va a hablar sobre la evidencia de diferentes tipos de abordajes del manejo del dolor intraoperatorio, los beneficios, las deficiencias y pues los desenlaces. Entonces, para empezar, tenemos la primera pregunta de si es factible la anestesia sin opioides. Entonces, en cuanto a los pros, sí, absolutamente, es factible la anestesia sin opioides. El argumento principal para utilizar opioides intraoperatorios es evitar los cambios hemodinámicos en el paciente y ayudar a que los pacientes se despierten cómodamente. Sin embargo, como lo sabemos, tenemos muchos agentes, disponemos de muchos otros agentes que nos ayudan a cumplir este objetivo. Adicionalmente, el dolor intenso es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de dolor crónico después de la cirugía. Y también está visto que pues, cuando se utilizan opioides intraoperatorios, pueden aumentarnos el riesgo de hiperalgesia y tolerancia. Entonces, pues si disminuimos o evitamos los opioides, pues también de cierta forma estamos evitando estos desenlaces. Bueno, continuando pues como tal con el tema de si es factible o no la anestesia libre de opioides, aquellos que tienen una postura en contra pues se basan en los siguientes puntos como tal. Entonces, la evidencia nos ha demostrado que unas dosis bajas de opioides, es decir, unas dosis tituladas, son seguras, son efectivas y pueden evitar el uso de la polifarmacia y por lo tanto evitar los efectos adversos asociados. Adicionalmente, la evidencia también nos ha demostrado que los pacientes se benefician del uso adecuado de opioides en diferentes tipos de cirugías y es por eso que, por ejemplo, protocolos como los protocolos ERAS han indicado una estrategia ahorradora de opioides
para el manejo de múltiples cirugías. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que cuando usamos de forma intraquirúrgica algún tipo de analgésico que sea no opioide, pues estos como tal también se van a asociar a riesgos, como por ejemplo, un mayor riesgo de lesión renal aguda con el uso de los AINES, una respuesta simpática aumentada con la ketamina, una respuesta bifásica en la tensión arterial con la dexmedetomidina. Cuando lo administramos en bolo nos genera hipertensión y con la infusión continua nos puede generar lo que viene siendo bradicardia eh, e hipotensión. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que no todos los pacientes pues tienen indicación de uso de estos medicamentos. Por ejemplo, debemos tener mucha precaución con el uso de la dexmedetomidina en pacientes que sean de edad avanzada que usen beta bloqueadores, también aquellos pacientes que tengan un bloqueo de la conducción AB. Adicionalmente, pues la anestesia libre de opioides como tal sí o sí requiere una monitoría, no solamente de la profundidad de la anestesia de la relajación, sino de la nocicepción. Y como lo hemos visto, pues hasta ahora no hay ningún, digamos, tipo de monitoría que esté probada y que esté recomendada para esto. Adicionalmente, pues estamos en un país en el tercer mundo en el cual hay escenarios en los cuales hay escasez de los recursos y por lo tanto una anestesia libre de opioides pues no se podría realizar. Bueno, continuando con si es factible la anestesia libre de opioides, tenemos que se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis realizado por Franknech y colegas en el 2019 que investigó el efecto de la anestesia con opioides versus la anestesia libre de opioides y lo que principalmente evaluó fue el dolor posoperatorio y la tasa de náusea y vómito posoperatorio. Se revisaron 23 ensayos clínicos aleatorizados que incluyeron un total de 1.304 pacientes, donde demostraron que ambas estrategias anestésicas dieron como resultado una analgesia similar en el periodo posoperatorio inmediato y hasta 24 horas después de la cirugía. Pero a puntos a resaltar de beneficios de la anestesia, pues de los pros de la anestesia libre de opioides, es que se asoció con una disminución de la tasa de náusea y vómito posoperatorio del 20%, y pues este resultado indica que los factores de riesgo de náusea o vómito posoperatorio incluyen no solamente el uso de opioides en el posoperatorio, sino también la administración intraoperatoria. Adicionalmente, pues la anestesia libre de opioides no solo es factible, sino que debe considerarse en muchas cirugías y pacientes donde los opioides pueden provocar efectos adversos que incluyen náusea y vómito posoperatoria, hiperalgesia inducida por opioides y tolerancia aguda a opioides. Debatiendo como tal el argumento anterior, aunque esta revisión sistemática encontró que la anestesia libre de opioides comparada con la anestesia basada en opioides no presentaban evidencias significativas en dolor postoperatorio, debemos tener en cuenta pues varios aspectos importantes. Por ejemplo, el 60% de los estudios incluidos en esta revisión sistemática y metaanálisis incluyeron o usaron remifentanilo, que como sabemos es un opioide de acción corta y con una incidencia pues como tal muy alta de hiperalgesia inducida, por lo cual pues se necesitarían más estudios para determinar si existen o no diferencias en el control del dolor postoperatorio, si en lugar de usar un opioide de acción corta como el remifentanilo, usamos un opioide de acción mucho más prolongada. Además, si decimos que, por ejemplo, un problema o una contraindicación es esta hiperalgesia inducida por el remifentanilo, por ejemplo, cuando se usa dosis altas, pues ya sabemos que esta hiperalgesia, su incidencia o sus efectos se pueden disminuir con la administración pues, de un opioide de transición. Además, también tenemos que tener en cuenta que los desenlaces pues, van mucho más allá del control del dolor y de las náuseas y vómitos. Por ejemplo, esta revisión no menciona como tal si existen diferencias en efectos o en cambios hemodinámicos intraoperatorios entre estos dos tipos de anestesia. Y es muy importante y es necesario determinar si el control hemodinámico es mejor con la anestesia libre de opioides o con una anestesia ahorradora de opioides, porque si estos efectos de los cambios hemodinámicos son significativos, pues pueden tener consecuencias deleterias en pacientes que tengan edad avanzada o que tengan factores de riesgo cardiovascular. Como ya revisamos previamente y mi compañera nos comentó, sabemos que los opioides como tal pueden lograr un adecuado control de esta respuesta adrenérgica, de esta respuesta hemodinámica y también bloquear la nocicepción. Por lo tanto, aquellos que están en contra de la anestesia libre de opioides dicen que la anestesia libre de opioides es factible, pero no debería como tal ser un estándar de atención. Las dosis bajas en cambio de opioides en un esquema de analgesia multimodal ahorradora de opioides en lugar del extremo de la hoja debería ser como tal el estándar de atención. Bueno, y continuando con las herramientas farmacológicas
para realizar anestesia libre de opioides, encontramos en pro de la anestesia libre de opioides que el tratamiento intraoperatorio de la nocicepción se puede lograr con alternativas sin opioides en un enfoque multimodal. La analgesia multimodal es eficaz para mejorar el control del dolor perioperatorio, al tiempo pues que también va a minimizarlo o eliminar los efectos secundarios de los opioides al no utilizarlos. Y algo muy importante de resaltar en esa anestesia libre de opioides es la importancia de favorecer la analgesia anticipada, es decir, la administración de medicamentos para prevenir el dolor antes de que un estímulo doloroso pues se presente. Y pues cuando utilizamos anestesia libre de opioides debe favorecerse esta analgesia anticipada con el objetivo de minimizar la sensibilización central, disminuir la inflamación que puede provocar un dolor significativo después de la cirugía. Y pues a continuación vamos a describir los diferentes agentes que se pueden utilizar intraoperatoriamente para realizar anestesia libre de opioides con sus beneficios y sus limitaciones también. Entonces, bueno, para empezar, pues tenemos los AINES. Cuando vamos a utilizar AINES, pues tenemos que tener en cuenta las comorbilidades del paciente. También tenemos el paracetamol. En algunos ensayos clínicos aleatorizados, la administración de paracetamol antes de la cirugía ha mostrado un mejor control del dolor versus la administración posterior a la cirugía, pero no siempre ha sido así. O sea, no en todos los estudios se ha demostrado esto. Sin embargo, pues tenemos que el beneficio del acetaminofén es un beneficio potencial. Es un medicamento que es seguro, pues hay que tener en cuenta el riesgo de hepatotoxicidad, pero es un medicamento que es seguro y teniendo en cuenta sus beneficios potenciales, debe ser un componente. Idealmente, siempre la anestesia libre de opioides se va a administrar antes de la cirugía vía oral. Adicionalmente, se recomienda combinar los AINES más paracetamol porque se ha visto que estos dos medicamentos combinados ofrecen un mejor alivio del dolor que cualquiera de estos medicamentos cuando se administran solos. Por otra parte, tenemos la ketamina. La ketamina es un antagonista del receptor de NMDA que es eficaz para tratar el dolor, el dolor quirúrgico y sobre todo para disminuir el consumo de opioides durante y después de la cirugía. En cuanto a los efectos secundarios neuroexcitatorios, que incluyen pues, las alucinaciones, los sueños vívidos, se ha visto que están presentes cuando los pacientes están, o sea que después de suspender las infusiones, estos efectos ya no están presentes. Y la ketamina es importante que la tengamos como una herramienta esencial en la anestesia libre de opioides. Por otra parte, aquí aparecen los betabloqueadores. En cuanto a los betabloqueadores, aquí es importante resaltar que como estábamos hablando anteriormente de la nocicepción, que nos guiamos mucho por la parte, pues los cambios hemodinámicos, ver si el paciente está taquicárdico, ver si está hipertenso, que es lo que estamos utilizando actualmente como sustitutos de la nocicepción cuando los pacientes están bajo anestesia general. Sin embargo, estos son sustitutos imperfectos de la nocicepción. Entonces, pues se han hecho diferentes estudios en donde se ha evaluado el uso del esmolol y otros betabloqueadores para tratar los cambios hemodinámicos intraoperatorios en lugar de los opioides. Se revisaron 3 metaanálisis y una revisión sistemática de la literatura, donde analizaron el uso de betabloqueadores, principalmente el esmolol, versus el placebo u opioides para el control hemodinámico intraquirúrgico. Y lo que estas revisiones demostraron es que cuando se utilizaron betabloqueadores intraoperatorio, se disminuyó el consumo de opioides hasta en el posoperatorio de 72 horas después de la cirugía, lo cual pues el medicamento más estudiado fue el esmolol, con un perfil de seguridad intraquirúrgico bueno. Por otra parte, pues tenemos los neurolépticos. En los neurolépticos tenemos la gabapentina y la pregabalina, que son pues los usados más frecuentemente para el dolor neuropático. En un metaanálisis reciente de Barrett y colegas en el 2020, que incluyó 281 ensayos, los autores encontraron que, aunque hubo una reducción del dolor hasta 48 horas después de la cirugía con el uso de estos medicamentos, esta reducción no fue clínicamente significativa y tuvo un efecto secundario y tuvieron efectos secundarios muy importantes, como lo fueron los mareos, las alteraciones visuales. Entonces, pues dada esta evidencia, estos medicamentos de neurolépticos solamente deben de administrarse como parte de la anestesia libre de opioides en pacientes que tienen una prescripción crónica de los medicamentos. Es decir, que no deben de iniciarse en el periodo perioperatorio en pacientes que no lo han recibido previamente.
Solo se le continúan a los que vienen recibiendo los medicamentos, pero no se inician de nuevo. Por otra parte, tenemos la lidocaína endovenosa, que pues se ha demostrado que la lidocaína endovenosa cuando se usa como infusión disminuye el consumo de analgésicos que dan como resultado pues un restablecimiento temprano de la función intestinal, demuestran también una disminución de la duración de la estancia hospitalaria y potencialmente también disminuyen el dolor postoperatorio persistente después de la cirugía. Y pues un metaanálisis reciente de ensayos clínicos aleatorizados encontró que la lidocaína endovenosa parece ser muy eficaz en cirugías específicas, sobre todo pues en cirugías a nivel pues abdominal, y que el control del dolor se ha visto que puede limitarse en las primeras 24 horas después de la cirugía. Y pues con la lidocaína hay que tener en cuenta pues la precaución con la toxicidad sistémica por anestésicos locales y por siempre tener disponible el intralipid o la emulsión pues de lípidos. Por otra parte, pues tenemos el sulfato de magnesio, que es un antagonista del receptor de NMDA que se ha estudiado para el control del dolor postoperatorio, y pues 2 metaanálisis demostraron que el magnesio es eficaz para reducir el dolor postoperatorio y el uso de opioides después de la cirugía. Los efectos secundarios de los del sulfato de magnesio como tal en la toxicidad no se reportaron pues en los metaanálisis. Adicionalmente, pues tenemos la dexametasona, que la usamos endovenoso para el manejo, pues para la profilaxis de náusea y vómito postoperatorio. Además, también tiene propiedades antiinflamatorias. También tiene beneficios adicionales en la prolongación del bloqueo, pues de la duración de los bloqueos del nervio periférico, y pues también nos proporcionan pues efectos analgésicos sistémicos. Y por último, tenemos también los agonistas alfa-2, como lo son la clonidina y la dexmedetomidina, que se ha evidenciado que la clonidina y la dexmedetomidina, pues ambos son agonistas alfa-2 que tienen propiedades analgésicas y reducen el consumo de opioides. Y pues entre los dos, la dexmedetomidina parece ser en general más eficaz, probablemente debido a que la dexmedetomidina es 8 veces más específica para alfa-2 que para alfa-1. Y pues los agonistas alfa-2 pueden tener efectos secundarios hemodinámicos significativos. La clonidina sobre todo provoca una hipotensión importante y la dexmedetomidina provoca tanto hipotensión como bradicardia. Ahora bien, pues todos estos analgésicos que vimos, todas estas herramientas analgésicas que vimos previamente, que se usan en anestesia libre de opioides, también pueden ser parte de un abordaje multimodal ahorrador de opioides. Es decir, que el uso de todos estos medicamentos como tal no contraindica la administración concomitante de opioides, pero sí puede disminuir las necesidades de estos y por lo tanto, si disminuye las necesidades de requerimientos de opioides, se asociará como tal a una disminución en los efectos adversos. Por lo tanto, pues surge la siguiente pregunta, y la pregunta es cuál es la combinación y la cantidad de analgésicos no opiáceos que es segura y que es efectiva para un control óptimo del dolor. Entonces, como tal, la evidencia hasta el momento, la evidencia actual, no indica que exista alguna combinación como tal óptima de analgésicos no opiáceos para el adecuado, pues, control intraquirúrgico y posoperatorio del dolor. Y ya vimos que no solamente son desenlaces en dolor, sino también en náusea y vómito, y lo que viene siendo, por ejemplo, el control de la respuesta hemodinámica. Por lo tanto, pues decimos que falta evidencia sobre cómo tal el beneficio adicional de empezar a administrar múltiples medicamentos analgésicos no opiáceos, y existen riesgos significativos de efectos adversos que se acumulan con cada medicamento que yo como tal pues adiciono. En cambio, como ya hemos visto previamente y lo hemos venido hablando, está bien establecida tanto la eficacia como la seguridad de los opiáceos adecuadamente titulados, versus como tal el uso no probado de esos cócteles analgésicos no opiáceos. Por lo tanto, pues se podría considerar que una analgesia multimodal ahorradora de opioides, con opioides adecuadamente titulados, debería ser como tal el enfoque analgésico y el enfoque preferido para nuestros pacientes para el control del dolor intraquirúrgico, o como ya vimos, no dolor intraquirúrgico, sino nocicepción. Otro punto adicional que podemos ver es que la anestesia libre de opioides como tal no es aplicable para todas las cirugías y la selección debe individualizarse según el tipo como tal o tanto de paciente como el tipo de cirugía. Aunque como tal no existe ningún trabajo publicado hasta la fecha, algún tipo de efecto adverso en relación con una posible pues, incompatibilidad farmacológica, es importante tener en cuenta qué estabilidad tanto física como química tienen estos medicamentos que administramos. Es importante saber que la evidencia actual es muy limitada respecto a la compatibilidad o la estabilidad de mezclas de 2 medicamentos, 3 medicamentos o 4 medicamentos. La tabla que mostramos a continuación muestra la compatibilidad a temperatura ambiente de diferentes medicamentos que se usan en anestesia libre de opioides cuando se administran como tal a través de una infusión en Y.
Por ejemplo, ¿qué podemos ver? El propofol es bastante inestable, es una molécula oleosa y por sus interacciones es posible que pueda generar fenómenos embólicos pulmonares y hepáticos. Podemos ver que el propofol asociado a lidocaína solamente sería compatible durante 1 hora de infusión, no más. Igual con el sulfato de magnesio. Además, también tenemos que tener en cuenta que la evidencia, o hay una, como tal, hay ausencia de evidencia o hay ausencia de datos de varios medicamentos de uso común en la anestesia libre de opioides, por ejemplo, dexmedetomidina y sulfato de magnesio. También, como podemos ver, los datos son inconcluyentes respecto a ketamina y dexmedetomidina. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todas esas incompatibilidades farmacológicas se pueden presentar al momento de que yo administro los medicamentos o se pueden presentar mucho tiempo después. Como tal, no hay un rango de tiempo específico. Y la evidencia, pues nos indica que la probabilidad de incompatibilidad de estas mezclas y que no haya estabilidad, pues aumenta como tal en función del número de medicamentos que asociemos. Y ya sabemos que en anestesia libre de opioides vamos a utilizar una gran combinación de medicamentos para sustituir como tal el efecto de los opioides. Bueno, y pues tenemos también diferentes técnicas que nos van a facilitar la anestesia libre de opioides. Entonces, en pros de esto tenemos que podemos apoyarnos también de analgesia neuroaxial, técnicas de analgesia regional, pues técnicas de anestesia regional, analgesia por infiltración local por parte del cirujano y adicionalmente técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Respecto a las técnicas que como tal facilitan la anestesia libre de opioides, primero pues debemos partir del hecho como tal de que en la anestesia libre de opioides siempre están indicadas las técnicas de anestesia regional. Y esas técnicas, si bien sabemos que proporcionan tanto analgesia como una anestesia completa intraquirúrgica, no están exentas de riesgos. Por ejemplo, pueden generar lesiones nerviosas, dolor, infección, sangrado, etc. Adicionalmente, no en todos los centros se cuenta con la disponibilidad tanto de equipos como de insumos para su realización. Y otra limitación importante que debemos tener en cuenta es que en muchos escenarios, en muchos centros de práctica como tal, hay una falta de experticia en el personal de salud. Por lo tanto, además también tenemos que tener en cuenta los costos. Las técnicas de anestesia regional, los insumos, generalmente se asocian a costos más elevados y adicionalmente no siempre están indicadas. Aquí vale la pena aclarar que la anestesia como tal basada en opioides siempre se puede asociar a una técnica de anestesia regional para disminuir los requerimientos de estos. Por lo cual, decimos que el enfoque debería ser una anestesia multimodal ahorradora de opioides, porque esta puede proporcionar un control analgésico casi igual a la mezcla de anestesia regional más anestesia libre de opioides. Bueno, continuando con la anestesia libre de opioides, surge la pregunta de si la anestesia libre de opioides debería ser parte de los protocolos ERAS de recuperación mejorada. Entonces, pues tenemos que en los protocolos ERAS el uso de una combinación de medicamentos no opiáceos y la analgesia regional puede permitir a los médicos evitar o reducir significativamente el consumo sistémico de opiáceos por completo, reservándolos solo como último recurso. Entonces, pues apoyándonos aquí en cuanto a la anestesia libre de opioides en los pros, sí, la anestesia libre de opioides debe incluirse para ciertas poblaciones de pacientes y de tipos de cirugías. Y adicionalmente, como acabamos de revisarlo, la sociedad ERAS apoya el uso de analgesia multimodal con opioides que solo se utilizan como último recurso. Continuando como tal con el debate, se considera que la anestesia libre de opioides no debería ser parte de los protocolos ERAS por lo siguiente. Primero, la anestesia libre de opioides no es posible en una gran proporción de pacientes, en una gran proporción de cirugías. Como ya vimos previamente, hay unas indicaciones específicas. Los protocolos ERAS basados en la evidencia con el objetivo de acelerar la recuperación, disminuir el estrés quirúrgico y mejorar como tal la fisiología durante la cirugía, respaldan la anestesia multimodal ahorradora de opioides. Adicionalmente, si bien no hay estudios específicos respecto a cifras de costos de anestesia libre de opioides, algunos de estos han indicado que de pronto podrían asociarse a unos mayores costos y a una mayor necesidad de insumos. Ya sabemos que para una anestesia libre de opioides necesitamos gran cantidad de medicamentos, las bombas de infusión y la monitoría necesaria, que es costosa. Por lo tanto, la anestesia libre de opioides debería ser una alternativa, pero no la técnica anestésica recomendada o de elección en los protocolos ERAS. Entonces, ya hasta este punto, pues hemos llegado al final del debate como tal sobre los pros y los contras de la anestesia pues, libre de opioides. Sin embargo, es importante reconocer que existen algunas controversias actuales sobre este tópico. Por ejemplo, no está claro cuál es la combinación óptima y la dosis óptima de medicamentos en anestesia libre de opioides.
Tampoco está claro cuál es el tiempo para descontinuar los medicamentos como tal. También se debe tener en cuenta que los medicamentos usados en OFA tienen un efecto techo y un índice terapéutico estrecho, entonces hay alto riesgo de efectos adversos si no se usan adecuadamente o con la monitoría pues precisa. Adicionalmente, así realicemos OFA en cirugías prolongadas, puede que el paciente para la adecuada control del dolor postoperatorio requiera opioides. Entonces, que yo realice una anestesia libre de opioides intraquirúrgica no significa que en el postoperatorio no vaya a requerir opioides. Y también existe controversia respecto a si el uso intraoperatorio de opioides va a influir como tal posteriormente en el uso persistente o en el misuse de estos medicamentos. Para finalizar el seminario actual, vamos a dar algunas conclusiones. Por lo tanto, lo que concluimos es que el uso de opioides pues, se debe minimizar a las dosis más bajas posibles, pero que sean efectivas, necesarias y por la duración más corta posible. Esto nos va a disminuir como tal la incidencia de los efectos adversos, así como del riesgo de dependencia, abuso y adicción. Hasta el momento la literatura pues sigue siendo escasa sobre la anestesia libre de opioides respecto a sus beneficios como tal. La mayoría son reportes de casos o reportes basados en la evidencia. Ya sabemos que no está indicada en todas las cirugías, pero sí está indicada en algunos tipos específicos de pacientes. Adicionalmente, la anestesia libre de opioides como tal, para que se pueda realizar de una forma segura, requiere de monitoría, no solamente de la profundidad y relajación, sino una monitoría de la nocicepción. Y ya miramos que esto aún no está recomendado ni probado como para guiarla. Y siempre que sea posible, debemos como tal acceder a alguna alternativa no opioide para que me pueda ayudar al control del dolor. Entonces, este fue el seminario que nosotros realizamos. Les agradecemos como tal su participación. Están los correos de los 3 residentes del segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, por si tienen alguna duda. Y en el siguiente código QR encuentran toda la bibliografía en la cual basamos la siguiente charla. Muchas gracias. Bueno, doctor Erazo, muchísimas gracias, al igual que la doctora Valeria Otálora y la doctora Tatiana Pavón por su excelente y completa revisión de este controversial tema de la anestesia libre de opioides. Supongo que ya cada participante pues sacará sus propias conclusiones con respecto a esta técnica y estarán invitados a profundizarla y si es posible y quieran pues implementarla dentro de su arsenal anestésico. Doctor Gómez, bienvenido esta noche y no sé si tenga algún comentario con respecto a este tema. Sí, Mauricio, muchas gracias. Quiero agradecerle a los 150 anestesiólogos que se conectaron en la charla de hoy. Realmente es una charla, un tema muy interesante, una charla muy interesante, la revisaron muy bien, bajo múltiples aspectos, y eso de hablar pro y contra, pues es muy adecuado en este tipo de temas. Quisiera hacer 2 o 3 reflexiones. La anestesia libre de opioides, que le llamamos normalmente OPA, pero en español se llama ALO, pues es una técnica que cuando uno la realiza realmente uno queda muy contento. Son pacientes que salen con muy buen nivel de analgesia por toda la cantidad de analgesia multimodal que uno administra. Obviamente siempre completado con algún tipo de técnica de anestesia regional o anestesia neuroaxial, de manera que eso hace que este tipo de pacientes salgan en muy buenas condiciones, en muy buen estado de náuseas y vómito posoperatorio. El hilio paralítico es lo que más protege uno cuando no da opioides, y son pacientes que realmente tienen un posoperatorio muy adecuado. Obviamente este tipo de técnicas pues uno no las realiza en pacientes en cirugías cortas, en cirugías de muy poco impacto. Generalmente la utiliza uno en pacientes, cirugías de cáncer, cirugías de ovario, de colon, cirugías en las que realmente el paciente se beneficia con no tener opioides, porque son cirugías generalmente que duran 4 o 6 horas. Recuerden que uno para hacer este tipo de técnicas tiene que tener por lo menos unos 6 infusiones, generalmente 3 de ellas las mantiene por perfursor y otras 3 o 4 las mantiene por infusión, de manera que requiere muchas cosas. Es importante que miren esa tabla de compatibilidades y estabilidad, o tal vez para corregir algo de lo que dijeron, que realmente hicieron una presentación muy buena, los felicito. Y es que estas tablas sirven para
medir compatibilidad y estabilidad de dos medicamentos. Cuando uno ya mezcla tres medicamentos o tiene una infusión por la misma infusión, generalmente uno debe considerar que son incompatibles. Entonces, en este tipo de pacientes uno requiere más de una vena, requiere generalmente un catéter central, generalmente, si la cirugía va a ser muy larga, requiere una línea arterial para estar haciendo mediciones intraoperatorias de muchas cosas. Y las infusiones que uno utiliza, generalmente al final de la cirugía las va disminuyendo, precisamente para evitar esta cantidad de efectos de bradicardia y hipotensión que con la sumatoria de todos estos medicamentos que nosotros hacemos se producen. De manera que cuando uno da esta técnica es un paciente que uno tiene que estar muy pendiente de él y estar muy pendiente de los cambios que van ocurriendo a medida que va pasando la cirugía. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera dar una opinión, un concepto, bien pueda. Sí, doctor, en el chat hay algunas preguntas, voy a leerlas. La primera pregunta es la experiencia con respecto a los pacientes que presentan adicción a los opioides, con respecto al uso de esta técnica. ¿Los expositores quieren responder o respondemos nosotros? Profe, pues en cuanto a los pacientes que vienen recibiendo opioides, en el consumo de opioides, como lo mostramos en la presentación, no sé si te puedes devolver, David, por favor. En que se ha visto, pues se han estudiado porque se ha evaluado si la posibilidad, si pues cuando los pacientes pues son consumidores de opioides, eh, van a necesitar pues una cantidad de opioides mayor intraoperatorio, lo que puede aumentar el riesgo de dolor agudo intenso en el posoperatorio y un mayor consumo de opioides en el posoperatorio, lo cual puede llevar a un aumento de la cronificación del dolor posoperatorio. Sin embargo, hasta el momento, pues no se ha evidenciado como tal de que esta sea una indicación, digamos que este tipo de pacientes sean una indicación exclusiva de anestesia libre de opioides. Se ha visto que tienen estos beneficios y que pueden ser un tipo de pacientes que se beneficien mucho de esta técnica de anestesia libre de opioides. Sin embargo, pues la literatura como tal no dice como deben de recibir exclusivamente anestesia libre de opioides. Sin embargo, es una buena oportunidad. Los pacientes que tienen adicción a opioides, es una buena oportunidad para realizarle este tipo de técnica y generalmente les va a ir mucho mejor que si uno tuviera que acudir a opioides intra y postoperatorios. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Hay una doctora que tiene la mano levantada, la doctora Lizeth Villalobos, que quería realizar algún comentario. Sí. ¿Me Bienvenida, doctora, escuchan? ¿cómo está? Bien, gracias. Lizeth Sí, doctora, la Villalobos de escuchamos. México. Yo tengo trabajando cerca de 5 años anestesia libre de opioides. Ya están muy bien definidos. Yo creo que eso es algo que les falta un poco a los chicos concretar, tanto para la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica como para la Sociedad Europea de Manejo de Pacientes Obesos. En efecto, la anestesia libre de opioides no es para todos los pacientes. Está muy bien definido en qué poblaciones la debemos de utilizar. Y los protocolos sí tenemos evidencia que, por ejemplo, un paciente obeso con SAOS, con restricción ventilatoria, con dificultades para hacer un neumoperitoneo durante una cirugía laparoscópica, pueden ser beneficiados por esta técnica. Justo por ahí les compartí un artículo que acabamos de publicar junto con mis residentes, en donde realizamos monitorización con BIS y con ANI, en donde justamente se identifica que no hay una diferencia en el bloqueo en la respuesta parasimpática de los pacientes que reciben opioides y que no reciben opioides, y que sin embargo los beneficios sí pueden ser de más beneficio justamente en estas poblaciones, pacientes obesos, con SAOS, con riesgo respiratorio importante, siempre y cuando no tengan una cirugía cardiovascular o algún trastorno cardiovascular que contraindique alguno de los fármacos, puede ser de mucho beneficio. Ya también están estandarizadas los protocolos. Yo esto lo aprendí con el doctor Jean Moulier en Europa desde hace aproximadamente 4 años y ya está bien aceptado tanto por
las sociedades de allá como por las sociedades americanas. Entonces, ahí sí les faltó un poquito concretar esa parte. Con gusto les comparto la literatura, pero definitivamente en cirugía laparoscópica, principalmente bariátrica, en pacientes obesos, es una muy buena opción porque te evita los efectos adversos, como es la náusea, retención urinaria, falla respiratoria aguda, como lo que es el ilio, y eso permite que vaya de la mano con una movilización mucho más temprana, y es una invitación a que justamente todos aquellos que no han utilizado este tipo de técnicas comiencen a hacerlo, si bien no una anestesia libre de opioides completa, pero sí tal vez una técnica multimodal ahorradora de opioides, y va a hacer el escenario completamente diferente para los pacientes. Esa es solamente mi aportación. Ya también están los protocolos de ERA, salió la última actualización justamente del 23 de las guías de ERA para ERAs para cirugía bariátrica, y nuevamente confirman el uso de esta técnica para este tipo de población. Muchísimas gracias, doctora Villalobos. Pues aprovechando, y me disculpan los expositores, aprovechando su experiencia, quería preguntarle, ¿manejan algún protocolo para las anestesias? Es decir, ¿utilizan siempre los mismos medicamentos o varía un poco con respecto a algunos pacientes? En el caso de nuestra población mexicana, ya también tenemos por ahí más de 2 publicaciones. La dosis inicial de impregnación es sulfato de magnesio a 40 miligramos por kilogramo de peso, lidocaína a 2.5-3 miligramos por kilogramo de peso, ketamina 0.125 miligramos por kilogramo de peso, y la dexmedetomidina de 0.6 a 0.8. Esa primera infusión se pasa durante de 10 a 15 minutos y posteriormente va la inducción. La inducción se realiza con propofol, 2.5 miligramos por kilogramo de peso, y el relajante neuromuscular, nosotros utilizamos rocuronio a 0.8 miligramos por kilogramo de peso corregido. Es importante aquí enfatizar el uso de los fármacos en esta población, que generalmente tienen más grasa, en donde utilizamos peso corregido y peso magro dependiendo de el tipo de fármaco que utilicemos. Esto ya también está definido por la ASMBS, que es la Sociedad de Cirugía Bariátrica, y para mantenimiento es dexmedetomidina de 0.6 a 0.7-0.8 miligramos por kilogramo de peso, lidocaína baja a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, y sulfato de magnesio a 10 miligramos por kilogramo de peso, y ketamina la mantenemos de 0.125 a 0.25, y la podemos utilizar hasta 2 horas. Bueno, es lo que más hemos extendido porque, por ejemplo, en el caso de una manga gástrica se realiza durante 40 minutos, y un bypass gástrico, 1 hora y media máximo. Entonces, sí, en efecto, no tengo experiencia en cirugías más largas porque los procedimientos para esta población suelen no ser tan largos. Entonces, pero con gusto también les puedo compartir esto que ya tenemos publicado para que lo puedan revisar junto con otros artículos que ya están muy bien definidos. Gracias, doctora, por la respuesta. Nosotros, las dosis que usted dijo son las dosis que se utilizan, eso las utilizamos hace mucho tiempo. Nosotros sí tenemos más experiencia en cirugías más largas, las utilizamos en cirugías de 4, 6, 8 horas. Generalmente las dosis de bolos iniciales a veces no las damos, preferimos irnos inicialmente porque tenemos que hacer monitoría invasiva y vamos haciendo las dosis iniciales de una vez con infusión. A veces hacemos los bolos iniciales, pero generalmente podemos partir también con las dosis de infusión, y normalmente estos pacientes terminan con dosis mucho menores. Cuando las cirugías son más largas, como las que usted dice, generalmente nosotros terminamos con desmetomidina 0.2, 0.3, dosis mucho más bajitas, porque cuando uno empieza
de 0,2 a 0,7, cuando empieza con 0,7, generalmente a la segunda o tercera hora, esto va pidiendo por hipotensión y bradicardia, tenemos que disminuir las dosis de magnesio, que generalmente son de 5 a 15 miligramos kilo hora. Generalmente terminamos con 5, ketamina la damos por mucho más tiempo, casi que todo el tiempo que dura la cirugía, y lidocaína igualmente de 1.5 a 3 miligramos kilo hora. No habíamos entrado mucho en el tema de las dosis, porque el tema de hoy no era como referirnos mucho a las dosis que administramos, porque desde el punto de vista práctico este tipo de técnica es un poquito más laboriosa, pero igualmente tiene unos resultados fantásticos que los invito a todo el mundo a que en determinado momento la utilicen. Obviamente, este tipo de cirugía requieren toda la monitoría, requieren la monitoría del TOF, de la relajación neuromuscular. Imperdible que usted utilice monitoría de la profundidad anestésica, eso sí, no hay posibilidad de que no la utilicemos, tenemos que utilizarla. Igualmente, nosotros hace mucho tiempo en todas las cirugías en las que damos anestesia general utilizamos monitoría de la profundidad anestésica. Ya sabemos que no nos interesa tanto la awareness, que lo que más nos interesa son los eventos de tasas de supresión, eso lo tenemos muy claro hace mucho tiempo, y entonces obviamente todo este tipo de monitoría que esté al alcance de nosotros lo podemos utilizar. El ANI, que lo hemos utilizado en algunas cirugías de prueba, es un monitor que para nosotros todavía resulta muy costoso y que no tiene una utilidad tan importante en el momento, porque tiene algunas cosas que lo hacen no ser tan efectivo, pero si uno lo tiene y tiene la posibilidad de tenerlo, obviamente es un elemento que nos va a servir muchísimo. Es correcto, doctor. Justo por ahí les compartí esta última publicación que tuvimos de comparando la inducción, el estímulo quirúrgico con opioides y sin opioides. Y en efecto, efectivamente, ANI no es un monitor que pueda utilizarse en todas las poblaciones. No está bien definido el comportamiento simpático y parasimpático de cada una de ellas y la respuesta que va a tener el monitor. Y tiene muchas limitantes en pacientes que tienen alteraciones del ritmo, alteraciones incluso en la frecuencia respiratoria. Entonces, eso limita mucho. Definitivamente tenemos que basarnos en la profundidad anestésica basada en un neuromonitoreo, ya sea que utilicemos entropía, que utilicemos un BIS. Yo la mayoría de los casos lo hemos hecho con BIS y con buenos resultados. Y por supuesto, en esta población yo hablo más de obesos porque es en donde más trabajo y justamente porque no conocemos la masa magra, la masa de grasa en estos pacientes, es más probable que puedan tener despertar intraoperatorio. Entonces, de ahí el que esto haya sido estudiado y sí se recomiende una anestesia libre de opioides, pero como dijo, siempre tener monitorización cerebral y monitorización de la relajación neuromuscular con el stopwatch. Esa es la piedra fundamental en este tipo de procedimientos. Y sobre todo cuando estamos manejando cirugía laparoscópica, para saber en dónde estamos parados y para saber las partes quirúrgicas que requieren una ampliación de nuestro neumoperitoneo y una relajación neuromuscular más profunda o menos profunda, dependiendo del caso. Doctor, muchas gracias, doctora. El doctor Diego Peláez tiene levantada la mano, si quiere. Están hablando de un tema que es lo de cirugía libre de opioides, pero estamos hablando también, uno es para no llevar los pacientes a las adicciones, pero otro tema son los pacientes ya adictos. Por ejemplo, estaba hablando la doctora, muy claro los casos de los pacientes que van a bariátrica, pero nosotros trabajamos acá mucho paciente de reconstrucción post-trauma de accidentes de tránsito, eso es lo que más me dedico. Y entonces esos son pacientes bastante dependientes o están con adicciones a opioides. Casi el 80% de esos pacientes vienen con esta adicción a opioides. Y el tema ahí es tratar de disminuir el uso de opioides, no necesariamente no usarlos, porque estos pacientes ya traen esa adicción.
y casi siempre se vuelven a reactivar cuando se les inicia una cirugía un año después, cuando hacen una osteomielitis crónica y tienen que volver a 10 cirugías. Se benefician mucho con los bloqueos, pero lo que sí uno no puede es evitar el uso del opioide. Yo creo que hay dos facetas diferentes. Una es no llevar el paciente nuevo a la adicción, y otro es el paciente que ya es adicto y se suspendió por 2 años su cirugía, pero cuando vuelve con cualquier uso de un opioide, inmediatamente el paciente vuelve a entrar en su adicción, y a veces se comete el error de pensar que no usar el opioide para que el paciente no entre, no es lo normal. Los bloqueos con esos pacientes son muy buenos, más bloqueos con catéteres les sirve mucho, pero el opioide lo sigue uno usando porque el paciente definitivamente cuando salga pues vuelve y se le maneja su adicción. Igual, por eso digo que para mí es 2 temas diferentes. Uno, el paciente que son primeras cirugías, y otro es el paciente crónico, con el tema de la disminución en el uso de opioides. Mauro, por ahí hay otra pregunta. ¿Cuáles serían las sugerencias de OFA en pacientes con condición de desnutrición? Sí, señor. Qué pena, no lo había leído. No sé si el doctor Sanabria está por ahí, quiere responder esa pregunta dentro del auditorio. Muchas gracias. Primero que todo, me parece un excelente tema y como lo ha planeado el grupo con el docente ha sido extraordinario. Yo creo que en los pacientes desnutridos es fundamental disminuir la cantidad de opioides para evitar la depresión respiratoria, la depresión cardíaca. Y yo lo he visto en cirugías de cáncer que causan desnutrición y básicamente causa un mejor impacto los bloqueos regionales con la dosis adecuada de anestésico local sin pasarse del límite. Y cobra mucha importancia la ketamina y la silocaína. Yo creo que en los pacientes desnutridos y en los que se asocian a cáncer, este es un aspecto muy importante sin ser el extremo de ser opioides. Me parece que hay que mirar todo lo que ellos han dicho sobre la anestesia libre de opioides, que es principal, pero en estos pacientes desnutridos no olvidar la cantidad de los miligramos por kilo de acuerdo al peso exacto para evitar la sobredosificación y poner un límite muy adecuado de todos los agentes que causan depresión, sistema nervioso central y cardiovascular. A mí me parece que no es posible dejar anestesia libre de opioides en los pacientes desnutridos. Tal vez la conclusión sería... Carlos, señor, pero tal vez lo más importante que quería que hablaras es sobre la preparación preoperatoria en este tipo de pacientes, que igualmente claro, para los pacientes con cáncer que tienen algún grado de nutrición. Eso es lo que yo quería que comentaras. es fundamental hacerle una optimización preoperatoria para que este paciente llegue en su mejor condición a la cirugía. Hay un ejemplo que ponen mucho, que es el paciente para una maratón que se debe preparar de la mejor manera para lograr éxito en su carrera de 42 kilómetros. Entonces el paciente tiene que hacérsele una terapia que primero diagnostique su discapacidad funcional y luego mediante el ejercicio lo lleve cada vez a lograr una meta de METs más exitosa para que llegue mejor preparado y tenga una mejor preparación entre la cantidad de oxígeno que va a gastar y la cantidad de energía que se le va a aportar con el ejercicio. La preparación nutricional, poder llegar este paciente a su peso ideal, a nutrirse adecuadamente con proteínas y nutrientes básicos, y la prehabilitación hacia pacientes que tienen anemia. Se ha visto que estos pacientes que ustedes dicen, cuando llegan en un mejor estado físico mediante la prehabilitación física, en un mejor estado respiratorio con una terapia respiratoria, en una mejor terapia de nutrición y de anemia, tienen mejor resultado en el manejo intraoperatorio y usted puede lograr una mejor respuesta al manejo anestésico y de dolor. Eso es fundamental. Han dicho que esta semana salió un artículo donde los terapistas físicos en un congreso dicen que lo más importante de la terapia de cirugía para cáncer es la preparación física, la prehabilitación física, más que la propia anestesia. Gracias. Eso era básicamente lo que querían que hablaras, que eso es muy importante. Hay muchas preguntas sobre las dosis que se utilizan. Yo creo que
en aquí en la bibliografía pueden sacar todos los artículos y hay muchos artículos que hablan sobre las dosis. Ya eso está muy regulado, de manera que no es sino mirarlo en los artículos y es fácil, o si no, en cualquier momento se los podemos facilitar. No sé, Mauricio, si hay alguna otra pregunta, yo creo que ya es tiempo No, suficiente. ya. Sí, señor. La doctora Comaroni quería Terminar. Sí, doctora Comarini, sí. sí. Hola, muchísimas gracias a todos. En nombre pues, del posgrado de anestesia de la Universidad Javeriana Cali, primero agradecer a nuestros residentes. Creo que han hecho una excelente revisión, muy dinámica, muy amena, muy completa, sobre todo pues apoyados por la excelente asesoría de un experto en el tema como el doctor Juan Manuel Gómez, a quien agradecemos muchísimo, y enriquecida por la participación de los demás docentes, tanto del área del departamento como foráneos. Un agradecimiento especial a la doctora Villalobos. Hemos revisado sus artículos y agradecemos y valoramos muchísimo su experiencia, y esto pues nos ha permitido eh, tener puntos de vista más amplios, y como ya bien lo dijo el doctor Juan Manuel Gómez y todos creo que lo hemos así asimilado, es una técnica más, es una herramienta más que podemos utilizar, y cada paciente tiene una indicación específica. En anestesia no hay recetas mágicas ni protocolos mágicos para todos, sino que recordemos que estamos en la era de la anestesia basada en el paciente, y tenemos que aprender a tener todas las herramientas para escoger. Solamente me gustaría, para terminar, porque me lo están preguntando también por el chat interno, conociendo pues el área de experticia del doctor Juan Manuel Gómez y de los otros docentes asistentes, algún comentario sobre el uso de anestesia libre de opiáceos en niños. No encontramos mucho en literatura, pues muy específico, aunque hay algunos estudios que lo mencionan, pero me gustaría escuchar un comentario final, y nuevamente agradeciéndoles a todos muchísimos por esta invitación a nuestro posgrado. Realmente, pues, si estamos hablando de niños, ¿de qué edades? Porque si estamos hablando de niños adolescentes, pues sí lo podemos utilizar Ok. generalmente, pero niños pequeños, pues nosotros utilizamos mucha anestesia conductiva en niños, caudal, bloqueos de muchos tipos que hacen que en determinado momento no necesitemos opioides, pero no tenemos restricciones para el uso de opioides. Realmente algo que yo dejo claro en este tipo de cirugías de niños, de ortopedia, que son cirugías en las cuales los dejamos hospitalizados, que son dolorosas, que aparte muchas veces de los bloqueos que hacemos, si utilizamos un tobillo, bloqueo ciático, los diferentes tipos de bloqueos que hacemos, obviamente necesitamos en algún momento los opioides, pero si en algún momento hubiera un impedimento para utilizarlo, hay muchas otras cosas adicionales que podemos hacer, al igual que como se hace aquí, pero no debemos limitar la necesidad de opioides cuando el paciente realmente lo requiere. Es decir, no debemos limitarnos a su uso. No debemos pensar que es como el coco de la anestesia, no. Hay muchos pacientes que realmente, sobre todo en la parte inicial de un posoperatorio, lo necesitan, y posteriormente al segundo o tercer día ya no van a necesitar ningún tipo de opioide fuerte que haga que sea necesidad de utilizar. Entendido, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Gómez, muchísimas gracias. Y a los doctores Erazo, Otálora y la doctora Pavón, muchísimas gracias por su excelente exposición. Y a todos los que participaron en este webinar, invitarlos a que visiten nuestra página www.sarvac.com.co, donde podrán encontrar pues, los diferentes webinars que hemos realizado durante estos varios años. No sé, muchísimas gracias a todos, de verdad, una excelente revisión y de un tema muy controversial, y a todos los esperamos en el próximo webinar que realizaremos. Buenas noches. Doctor Gómez, Bueno. que esté muy bien y muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.